unas aplicaciones, ¿no? Que aparentemente son muy inocentes, que usan casi todos los niños, que con la pandemia se ha incentivado, porque es claro, primero por la virtualidad total del año pasado, calamitosa. Segundo, por la virtualidad, la semipresencialidad, que sería una presencialidad muy anémica y una virtualidad terriblemente defectuosa, porque no tiene equiparación tecnológica. A veces ni los propios docentes disponen de los aparatos que tienen que tener, ni las condiciones, ni el dinero para mantenerlos. Docentes que se tienen que comprar un celular para poder ejercer la docencia virtual, ¿no? Es terrible, pero si el alumno pobrecito no tiene el correlato de un aparato que le permita ese intercambio, es una calamidad. Hay muchos niños que han quedado colgados aún hoy en día con esta presencialidad defectuosa. No estoy hablando de querer exponerlos a la falta de a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Nada de eso. Pero sí estoy hablando de haber tenido una decisión severa para poder en estos momentos, desde septiembre o agosto del año pasado, haber empezado a invertir en todas las escuelas para tener las condiciones básicas que permitan una presencialidad sana. Es decir, que no se ha puesto el dinero en todas las escuelas para las infraestructuras, porque si no, realmente hemos tenido bastante tiempo y lo estamos teniendo para no ver que se haga en una forma realmente precisa, amplia y para todos, todas las escuelas. Entonces, lógicamente, el que tiene buenas condiciones, lo mismo hace una presencialidad media, porque que si no le viene de arriba la orden de decir, ustedes pueden tener presencialidad no de semana por medio, sino ya que tienen condiciones de infraestructura buenas, hagan una presencialidad todas las semanas. Bueno, claro, ahí hay que poner dinero no solo en el edificio, hay que poner dinero en los sueldos docentes, más cargos docentes hace falta, para grupos más pequeños, en escuelas que tienen capacidad, y ni hablar de las que no tienen capacidad. Esas estarán condenadas por largo rato, condenando a sus alumnos a la ignorancia más grandiosa. Por algo, Juana Manso decía, la ignorancia me persigue, o me condena, decía. Bueno, era una educadora que sabía hablando de, ¿cómo se llama? Lo que decíamos. Aplicaciones. Sí, no. Aplicaciones, y rescatando la idea de la revolución copernicana. El caso es que ahora estas cosas inocentes, entre comillas, para la niñez, no resultan tan inocentes. Porque es claro, inocentes para los padres que están agobiados, pobrecitos, que además de padres se tienen que convertir una semana ahora. El año pasado tuvieron que convertir en docentes todos los padres y familiares, porque docentes y técnicos, porque para manejar la aparatología tan dispar, la tecnología dispar, porque unos pueden, otros no pueden, otros tienen, no tienen, se le corta al maestro, se cortó internet, el alumno, ay mamá, ya no tengo más, no, es una locura de ansiedad que produce, ¿no? Y siempre estamos trabajando sobre lo representativo, no hay experiencia directa. Bueno, estamos desescolarizando, evidentemente ese es el término.
Bueno, y resulta que llegan estos programas, el chico está aburrido, la madre está pasada de revolución, el padre si existe también, y si no existe no está, obviamente, y, los contextos familiares son muy complejos, son muchos los que estudian, son muchos los que trabajan, hay enfermos en la familia, hay directamente, para no volverse locos, hay familias que directamente cortaron la conectividad porque no la tuvieron o porque la cortaron porque si no se volvían locos, realmente. Pero el caso es que van cayendo, cayendo y cayendo de lo que tendría que ser el ámbito escolar, educativo, un montón de seres humanos que están perdiendo su futuro, porque sin educación no hay futuro, ni individual ni futuro para la patria, ¿no? Eso es lo grave. Es decir, que estamos retrocediendo en educación, retrocediendo. Y un año que retrocedemos se multiplica muchísimo en años para adelante. Y en otro año como este, que va por la mitad y no vemos decisión convincente de hacer una inversión en educación como se debe de hacer para producir la revolución copernicana actual, de consideración al alumno y a todos los alumnos dentro de la democracia, a todos, bueno, que no quede ninguno afuera. Si no, ¿para qué vamos a hablar de obligatoriedad? Que vayan los que quieren. Yo podría dar ejemplos cercanos, sin ir más lejos. Mi madre, en primer grado, ella fue y vio que la maestra le pegaba a un alumnito, no sé, no le pegaría mucho, pero, o con el puntero famoso, que no era para pegar, era para señalar. Y se asustó, fue a la casa y le dijo a sus padres que no quería ir más a la escuela. Bueno, sus padres eran unos quinteros de la península ibérica y le dijeron, bueno, no vas, era la más chica de un montón de hermanos, y no fue. Y mi madre fue semi-analfabeta. ¿Por qué? Porque no había obligatoriedad. Puede haber obligatoriedad, pero hay que controlar que se cumpla. Porque cuando la persona no tiene autonomía para el control, hay que hacerle el control externo. Entonces, la obligatoriedad va con la gratuidad. También. Entonces, y gratuito tampoco es, la virtualidad no es gratuita, para nada. Entonces, estamos rompiendo los principios de conquistas educativas que por lo menos en Argentina se generaron, pero vamos a hablar por lo menos de un hito fundamental como fue Sarmiento, ¿no? Aunque muchos no lo quieren, no interesa, pero debemos de reconocer que Sarmiento en educación tuvo la decisión, tuvo la fortaleza de hacer cambios realmente importantes como si no había maestros, los trajo. Y después que los trajo, se formaron las escuelas normales, generadoras de maestras o de maestros, y de maestros, mejor dicho. Y bueno, entonces se empezó a profesionalizar el quehacer docente. No cualquiera puede ser docente. Y con la virtualidad docente se convierte en la familia. Es de terror. Si no nos damos cuenta de esto, es decir que no tenemos la menor idea de nada. Yo creo que esto es accesible, que lo estamos pensando todos, claro, pero estamos acorralados por la enfermedad, por la economía, por los temores, por los cuidados que son los que hay que mantener, pero para seguir adelante, no para paralizar. Y mientras tanto, el que tiene poder, invertir en educación, que quiere decir justamente munir a la escuela de lo mejor para que en salud se pueda lograr la mejor educación. Y si no, sigamos así, que vamos en un plano de declive que es lastimoso para todos los seres que no logran esta igualdad educativa,
Y para una sociedad, una comunidad como la Argentina, que realmente no podrá generar un gran progreso autónomo, porque realmente no tiene inversión en educación. ¿eh? Bueno, quedo abierto a la. Esto, para último decir, que estos programitas que se meten en los niños, que los niños lo reciben por el aburrimiento, que esto y que lo otro. Yo conozco un caso muy concreto de una niña que fue iniciada por su propio padre en un programa, en una aplicación, muy inocente. Bueno, el que quiera preguntar el nombre, no sé si corresponde, Guillermo, que dé el nombre. Bueno, el que sea curioso me lo puede preguntar. Es muy inocente, pero resulta que esta... Among Us, inocente. Unos personajes informes, horribles, ¿no? Que aparecen inclusive en las jugueterías, se venden como peluches y no tienen forma de nada. Y están en las aplicaciones estas y hablan de muerte, de hijos que matan a sus padres, de sangre, de terror, de monstruos, de impostores. Es decir, toda una... cuando el chico, por curiosidad, porque eso sí impacta la curiosidad del chico, se mete en todos los caminos colaterales que lo lleva a este inocente juego, como habrá otros inocentes entre comillas, pero yo estoy hablando de este concreto. Entonces el chico, todo su mecanismo cognitivo y además de motivación, entra en juego y resulta que tiene curiosidad y se conecta con otras cosas, se aterroriza, pero no importa, sigue adelante porque la curiosidad es más grande que el terror que le puede producir, y todo eso lo va incorporando como parte como un aprendizaje, porque el verdadero aprendizaje es una incorporación que después nos permite transferencias. En el caso que yo conozco, que no voy a mencionar la persona por respeto a la criatura, en el caso de esa criatura, es claro, los reproduce, hace nuevas cosas con los mismos elementos, los mismos dibujos que no dicen nada, que no tienen estética ni cosa por el estilo, y todo un contenido actitudinalmente negativo, muerte, mentira, hackers, bueno, violencia, impostores, ¿no? Y entonces, ¿cómo se mete eso dentro del ser de una criatura? Mejor ni hablar de los nombres. De eso no lo puedo decir porque ya entraría en la pornografía repetirlo, ¿no? Los nombres de algunos personajes. ¿Qué tendrá eso que ver con la infancia? Son nombres adultos y de adultez pornográfica. De todo lo que digo puedo dar ejemplos. Y bueno, eso sería un ejemplo de las cosas que están llegando a la infancia en la virtualidad por el aburrimiento de no tener contacto escolar con la vida y con un aprendizaje vivencial, además de lo otro que lógicamente necesita de otros recursos didácticos, ¿no es cierto? No cabe la menor duda. Pero están reemplazando a lo que la escuela no puede dar porque está semicerrada. Yo no puedo lograr con mi nieta, por ejemplo, que la semana de la virtualidad pueda tener una continuidad con la presencialidad, porque ellos lo viven de otra manera y tienen razón. No es lo mismo estar en la escuela que estar
fuera de la escuela, que para colmo se dan materias que serían importantísimas por integradoras, como la misma educación artística, que integra tantos contenidos, no, se la pone en la semana virtual como si fuera poca cosa. Y el que aprendió en un año plástica, en otro año aprende música, como si el arte habría que partirlo, en música por un lado y la educación al grado siguiente. Plástica por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso? Eso es el arte. Bueno, educación física virtual. Educación física virtual ya es el colmo de los colmos, ¿verdad? Y bueno, inglés se puede dar, pero el inglés nos lo meten con la transformación del lenguaje, que seguimos hablando como estamos hablando, con palabras que no entendemos y repetimos como loros. Ahora en lugar de acoso o violencia sexual, ya grooming. Pero decime qué quiere decir grooming, por favor, porque yo quiero entender un montón de palabras que se están incorporando que no tienen nada que ver con la lengua materna, por favor, ¿no? Está bien que un chico aprenda otro idioma u otros idiomas, pero cuando se empieza a mezclar en el propio idioma, ya reemplazando lo que es la lengua materna, y me parece que ya ahí dejamos de tener identidad cultural. Ya no sabemos quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde vamos. Y eso es lo que nos está faltando. Y nos alejamos de la revolución copernicana en educación. Bueno, para cerrar y en una frase, en una línea, dos líneas, ¿qué le dirías a la sociedad en relación a la revolución copernicana y en relación al momento actual? ¿Qué le dirías a la sociedad actual? Que la verdadera revolución copernicana está en el auténtico, en educación, ¿no? Está en el auténtico amor al niño primero, al niño, porque detrás del alumno, no detrás, en cada alumno está el niño, ¿no? Porque el alumno no es el alumno una abstracción del niño integral que tenemos. Entonces, que por favor respetemos al niño que existe en cada grupo. Hoy en día vamos a hablar de burbuja, ¿no? No sé, entre comillas. Entre comillas, no sé de dónde trajimos el concepto de burbujas. Bueno, que se puede pinchar una burbuja, ¿no es cierto? Y se puede cerrar, abrir, diríamos. Todo. Así que realmente que tengan en cuenta ese amor fundamental y que si no aman los niños, no se dediquen por favor a la educación, no se dediquen a la educación. Si no aman la escuela como ámbito de encuentro de los docentes con los alumnos, no se dediquen a educación. Hay tantas profesiones lindas donde puede florecer un ser humano, pero en educación, sin vocación, no hay educación. Y ahí está la esencia de la revolución copernicana en educación, que se inició en algún punto de la historia que hemos mencionado, pero que se renace día a día. Vení un momentito, Adriana. ¿Qué pasa? Galita. Que se reproduce cada día, no se reproduce, se reactiva cada día cuando el docente se encuentra con sus alumnos y distingue a cada uno de acuerdo a lo que es. Aquí tenemos mi querida nieta y el impacto consumista de las aplicaciones, informes y antiestéticas y con un lenguaje que no es el propio nuestro. Pero a ella le gusta. Pero es una aplicación yankee. Es una aplicación yankee, ella lo dijo. ¿Para qué voy a decir más yo? Adiós, los amo. Y quedo abierta a la controversia.